El Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, en unión con radiomanantiales.org, tiene el gusto de presentar el mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita y sus invitados. Hacemos énfasis en que este mensaje es tomado de las reuniones dominicales en el Auditorio Manantiales de Vida Eterna. Esperamos les sea de mucha bendición. Porque santo es el que vive y reina por siempre. Santo es el Dios poderoso, el Dios que sacó a Lázaro de la tumba, que levantó a los muertos, aquel Dios que los mares tuvieron que obedecer a su voz. Ese es el mismo Dios que vive y reina por siempre. Es el Dios en el cual hemos creído, hermanos. Gloria a Dios. Qué lindo que es cuando uno como ser humano tiene proyectos, tiene ambiciones, uno como persona tiene ilusiones que alcanzar. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida decimos, bueno, qué lindo cuando podamos pensionarnos, podamos tener una cabañita para vivir en el campo unos días, poder ir a descansar ahí, a escuchar los pajaritos en la mañana cantar. Qué lindo cuando veamos a nuestros hijos casarse, ya contraer nupcias, hacer una familia. Y qué hermoso los que no hemos tenido esa oportunidad, pero añoramos de ver a los nietos, de ver que vengan nietos a nuestra casa, que los hijos se reproduzcan y que vengan nietos, y poder decir uno, jugar con esos nietos. Bueno, ya el Paz tiene bastantes nietos, ya se ha dado todo, y Florcita ya se han dado ese lujo hace rato, pero yo no me lo he dado todavía, pero tengo mis proyectos. Como persona, funcionario público con 33 años de servicio, funcionario de gobierno, a 6 años de pensionarme, de jubilarme, he pensado en todo este tipo de cosas y también en poder alcanzar unos años de vida de tal forma que yo pueda servir a la congregación, tal forma que yo pueda aún ser más útil en la radio, en este ministerio tan lindo que es la radio, y que ahora lo tenemos aquí por internet, y que algún día esperamos pues tener la señal, nuestra propia señal en FM, y una serie de proyectos, y que uno como creyente uno ve que uno habla la palabra, evangeliza, ha traído almas a los pies de Cristo, uno ha orado por los enfermos. Todo eso es muy lindo y todo eso es muy bello, y todo eso lo llena uno de gozo y de esperanza, y uno dice qué hermoso, ¿verdad? Lo que Dios nos da. Pero qué difícil es cuando te dices, estás a punto de morir en este momento, o estás con un problema serio de salud, donde probablemente ves que todo eso que has pensado, que has pintado, se te desvanece en cuestión de segundos. En cuestión de segundos, cuando te dan una mala noticia, y donde ya no es usted el que tiene que orar por otras personas para que otras personas sean sanadas, sino que es usted el que tiene que creer, es usted el que tiene que orar por usted mismo para usted ser sanado, para que venga el poder de Dios sobre tu vida. Hermano, ahí es cuando verdaderamente nos damos cuenta en quién hemos creído, en quién hemos creído y en quién estamos creyendo. Si estamos creyendo verdaderamente en el Dios de la Biblia, en el Dios de milagros, o si únicamente hemos llevado una vida religiosa, vana, que inclusive hemos estado hasta declarando la palabra, a veces como por costumbre, y no la vivimos y no la sentimos. Voy a iniciar diciéndoles que
Nuestra dependencia tiene que ser absolutamente de Dios. No podemos depender de nada más que no sea de Dios. Nuestras virtudes, nuestras capacidades, nuestros logros como seres humanos, como empresarios, como funcionarios públicos, todo lo que hayamos alcanzado, si no dependemos de Dios, si no estamos conectados a ese Dios poderoso, en cualquier momento todo esto se nos viene abajo. Y se nos viene abajo como castillos de arena. No sé si han visto esos hermosos castillos que en algún momento llega y forman allá en la playa, y con moldes, y vienen y los levantan y se ven aquello precioso, ¿verdad? Pero vino un vendaval, vino un soplo y todo se fue abajo. Por eso nuestra dependencia tiene que estar absolutamente de nuestro Dios. Dios hizo al hombre para que dependiera de él. Dios le dio el poder y señorío sobre toda la creación. Así lo encontramos en el libro de Génesis. Sin embargo, el hombre se apartó de Dios. El hombre se convirtió en un desobediente a Dios. Y a consecuencia de eso, tuvo que venir Jesucristo a reconciliarnos con Dios. Romanos 5:10 dice, Romanos 5:10, reconciliados con el Señor. Romanos 5:10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fuimos reconciliados con el Señor no por nuestras virtudes, no por nuestras capacidades, sino por su misericordia, por la muerte de su santo Hijo Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. Nuestra dependencia tiene que ser absolutamente de Dios. Hermanos, y cuando creemos que somos cargas, que somos poderosos, que tenemos virtudes, mire, estamos tan equivocados porque nos desvanecemos como la niebla. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado todo nuestro ser, porque si no dependemos de este Dios que habla la palabra, si no le creemos a la palabra, estamos en terreno falso, estamos, como quien dice, en arena movediza. Hermano, yo quiero decirles que tuve que pasar por un periodo muy serio de trifulca en mi vida. Yo regularmente he mantenido hace unos años para acá un régimen nutricional sano para poder mantener mi hígado limpio, a consecuencia que en mi familia hay 2 hermanos que ya murieron de cáncer en el hígado. Mi papá murió de cáncer en el hígado también, a consecuencia del hígado graso. Yo empecé a cuidarme hace unos años, para casi unos 3 años, con buenas dietas, a hacer ejercicio, a asistir al gimnasio para mantener una condición física saludable, óptima, perfecto. Me he estado haciendo exámenes y mi hígado se fue limpiando bien, perfecto, cuidándome, yo creyendo que con este estado físico, de mi cuidado físico personal, más mi cuidado alimenticio, todo estaba muy en orden, todo estaba muy bien, o sea, todo estaba bajo control. Inclusive participando aquí en el Ministerio de la Radio con testimonios
escuchando testimonios de personas que fueron sanadas, personas que pasaron por grandes trifulcas, por grandes pruebas, por grandes aflicciones, y escuchar uno eso y decir: gloria a Dios, gloria al Señor, qué bueno, hermano, que Dios te bendiga. Eso es tan fácil decirlo y eso es tan bonito decirlo. Eso es muy lindo cuando usted tiene que decírselo a alguien y darle la gloria a Dios por lo que hace en la vida de otras personas. Hermano, pero vengo el año pasado a hacerme el ultrasonido en el mes de diciembre, el 17 de diciembre, para chequearme el hígado. Me lo revisa la doctora, empieza a revisarme de este lado del hígado, de un momento a otro empieza a revisarme del lado izquierdo y a darme vuelta y darme más vuelta y vuélvase para acá y otra vez. Y no sospeché nada de momento, pero sí me extrañaba que ella se mantuviera tan insistentemente revisándome el costado izquierdo. Cuando de un momento a otro ella llega y me dice: bueno, don Juan, tengo que decirle que su hígado está bien, está levemente con grasa, normal, pero tiene un tremendo tumor en su riñón izquierdo y es muy complicado. Hermano, donde usted no ha tenido en ese momento ni un solo síntoma, que te indicara, que te preparara para llevarse una noticia de esas. No es como que le cae a usted un balde de agua fría en la cabeza, sino estañones completos de agua fría en la cabeza. Donde usted cree que usted está bien, con una buena alimentación, con ejercicio, cuidándose, sano, sin dolores de nada, dolores de espalda de ninguna especie, con una orina razonable, normal, y que te digan que tenés un tumor y que es muy serio. Yo sentí algo tan tremendo, yo sentí como que el mundo se me venía a mí encima. Yo decía: mis proyectos. En esos segundos yo pensaba: y todo lo que yo he añorado, todo lo que yo he pensado, todo lo que yo he querido ver en mi vida. Ese día yo iba para una gira de trabajo, me tuve que ir así, ni siquiera podía yo tener tranquilidad ni paz en el viaje. Yo en el mismo carro, hasta iba de pasajero, me dormía y yo deseaba despertarme y que todo hubiera sido una mentira, que todo hubiera sido un mal sueño y que cuando despertara estuviera yo limpio totalmente. O sea, que nada de lo que me habían dicho era cierto, pero no era así, no era así. Llamé a mi esposa como a eso de después de la 1:30 o 2 de la tarde, cuando pude almorzar, para decirle, ni siquiera ella le había podido decir nada, y para contarle esa noticia tan dramática que me habían dado a mí. Ella todo el año había estado insistiendo: mire, vaya, hágase el ultrasonido, mire, hágase el ultrasonido, recuerde que usted tiene que chequearse. Y yo me fui quedando y no me lo hice a mediados de año, sino que hasta finales de año. Esa noche yo llegué con una incertidumbre tan grande a mi casa de eso de llegar solo y acostarse. Usted no quiere pero ni comer, usted no quiere ni hablar con nadie, usted no quiere ni pensar en nada, únicamente dormirse, apagarse, desconectarse, para que su mente se libere de esa presión, de esa incertidumbre. Al otro día fui donde el doctor de la institución del Ministerio de Hacienda donde yo trabajo y me dice: bueno, hay que hacer el TAC. Ya la doctora me pasó el resultado del ultrasonido. Esperemos que no sea grave. Al parecer esto está encapsulado dentro de su riñón, al parecer, pero solo el TAC nos va a dar el resultado definitivo. El escaneo minucioso de cada parte de ese tumor. Saqué la cita para hacerme el TAC en una clínica privada. Fui y me lo hice el jueves 19. Fui y me hice el TAC. Ese día, inclusive después de que salí de la clínica,
fuimos a tomar café, mi esposa y yo, a una sodita. Yo me quedé hasta dormido ahí unos segundos. Ella me tomó unas fotos, hermanos, y yo viendo hace unos días esas fotos, yo tenía una cara de muerte tenía yo en ese momento. La cara que se me ven a mí en esas fotos es una cara de muerte, lo que yo tenía. Llamo a un amigo y le digo que tenía que suspender un paseo que yo tenía para el día 20 de diciembre, que íbamos a ir a La Fortuna, un grupo de compañeros. Me dice que por qué, ya le conté. Me dice: vea, Juan, hay un doctor que tiene un ojo clínico, que él es el que te va a decir la verdad, qué tan grave es el asunto. Es un amigo mío, vamos donde él. Hay casos que él ha analizado y que los doctores les han dado un mal diagnóstico, y cuando él los ve, él dice: no hagan caso, porque aquí los doctores lo que quieren es sacar dinero. Vamos donde él y él te valora. Él tiene muchísima experiencia y es muy reconocido. A las 6 de la tarde de ese jueves fuimos donde él, como a las 5:30, 6. Un hombre agrio, un hombre frío, me vio los resultados del ultrasonido que yo tenía. Todavía no tenía los del TAC. Ese día me habían hecho el TAC, pero me lo daban hasta el día siguiente. Llega este hombre y me dice: voy a revisarte yo mismo. Me llevó a una camilla donde él mismo tenía el equipo para hacer el ultrasonido. Llega, revisa, y lo que me dice es: estás bien complicado, es muy serio lo que usted tiene y es de correr. Ese fue el diagnóstico que me dio. O sea, esa fue la esperanza que me dio. Estás muy complicado y es de correr. Es tan grave como una peritonitis. O sea que en cualquier momento eso estallaba. ¡Pum! Estallaba, y quién sabe qué cosas podían ocurrir. Yo ese mismo día le dije ahí: doctor, pero Dios hace milagros. Doctor, Dios hace milagros. Dice: sí, está muy bien que crean los milagros. Además, ponga a gente a orar, a rezar para que Dios haga un milagro. Necesita de eso. Usted necesita de eso. Ponga a la gente a rezar. Hasta eso me dijo el doctor ahí, en ese momento. Le digo: doctor, Dios va a hacer un milagro en mi vida y usted se va a dar cuenta. Ese día llegué a la casa con mayor desconsuelo, con mayor tristeza, con mayor aflicción de la que ya tenía, porque ya eran 3 doctores que me daban un resultado negativo, un diagnóstico negativo. Y se me ocurrió llamar a mi pastor Giovanni, pastor líder de G12, y contarle. Hasta el momento no le había contado a nadie en la congregación. Le digo: Paz, lo llamé, estoy pasando por una situación muy delicada, me han diagnosticado un tumor y que es muy delicado, que es muy serio. El pastor me dice: estoy aquí en una actividad, pero ahorita llego. Y en efecto, al momentito estaban por ahí, como a la media hora, el pastor Giovanni y la pastora Katiana. Cuando ellos llegaron ahí, inclusive después me lo dijo el pastor, cuando ellos llegaron ahí, lo que vieron en Juan fue un hombre con semblante de muerte. Yo estaba con semblante e imagen de muerte. Eso era lo que yo tenía. Una incertidumbre, un desánimo, que yo sentía que mi vida se acababa, que mi vida hasta ahí llegaba. Qué fácil es decirle al hermano que está enfrente: Dios te bendiga, recuerde que Dios sana. Eso es tan fácil, hermano. O decirle a aquel hermano: ore, Dios es poderoso, ore, créale a Dios. Eso es fácil decirlo, pero cuando es usted mismo el que tiene que recetarse eso. Me acuerdo que ese día la primera palabra ahí, tenía yo la Biblia cerca de la sala, el hermano Giovanni la tomó y la primera palabra que él sacó fue:
el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 4. San Juan 11:4 fue la primera palabra que mi hermano Giovanni tomó y me dijo: hermano Juan, aprópiese de esta palabra, aprópiese de esta palabra. Y ahí está la palabra, hermano, ahí está la palabra. La leemos, dice así: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Aprópiese de esta palabra. Jesús, sabiendo lo que venía con Lázaro, porque con Lázaro Jesús, por su conocimiento, por su divinidad, Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Y sin embargo Jesús le estaba diciendo a esas mujeres: esta enfermedad no es para muerte. Y entonces yo relacionaba, cuando mi hermano me hablaba de esa palabra, si yo estoy en este momento para muerte, estoy para muerte. Y es cierto, estaba para muerte. Ya inclusive mi mente ya pensaba en la forma en que yo iba a morir. Ya yo me veía probablemente en un estado agonizante, terminal, ahí siendo atendido, siendo socorrido, siendo asistido en esos últimos días. Inclusive el año pasado estuve al tanto de un nicho que tenemos en el cementerio, un nicho familiar, e inclusive para colmos hasta una cruz le compré para llevarle el año pasado a ese nicho. Yo decía: voy a estrenarlo yo, me toca a mí estrenarlo. Y yo decía: esta enfermedad mía que es para muerte, pero aquí hay una palabra que dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermano, otra palabra que los siervos me ministraron en esa noche que caló profundamente mi ánimo. Me acuerdo que mi hermana Katiana me decía: ánimo, tenga ánimo, levante su ánimo. Ellos me señalaron palabra como está en Proverbios 18:14, Proverbios 18:14, que dice así: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y también me acuerdo que mi hermano Giovanni me señaló este otro versículo, Proverbios 3:8. Proverbios 3:8 dice: será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mi ánimo cambió, mi semblante tuvo que haber cambiado. Mi pensamiento tuvo que haber dado un cambio radical para apropiarme y creer en lo que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, que tanto la recitamos, que tanto la decimos, que tanto la pregonamos, que nos la sabemos de memoria, pero que a veces ni siquiera la creemos. Está ahí y no la creemos. Y no la creemos. O sea, a veces es tanta la incredulidad que el enemigo ha metido dentro de la iglesia, y no solo entre los impíos, sino hasta entre el mismo pueblo de Dios. Tanta la incredulidad que creemos que tenemos un Dios finito, un Dios chiquitico, un Dios ineficiente. Pero no, el Dios que nosotros tenemos es el Dios poderoso, y es el Dios que se levantó de la tumba. Gloria a Dios. ¿Y qué ocurrió con mi persona? Bueno, el día 19 me dieron los resultados del TAC. Fui donde el doctor del Ministerio de Hacienda, los vio, y lo que me dijo fue:
no te la salvas. Estás muy serio, muy complicado. Definitivamente no te salvas de que te quiten el riñón, no te salvas de quimioterapia. Le digo, doctor, ¿de quimioterapia? Me dice, no te salvas. ¿Estás seguro, doctor? Es que ya el tumor ya salió del riñón, me dice, ya salió. Ya eso me lo había dicho el otro médico la noche anterior. Hay una masa de ese tumor que ya está fuera del riñón. Ya me lo había dicho el médico que era súper objetivo y con un gran ojo clínico. Yo se lo dije, doctor, pero Dios hace milagros. Dios hace milagros, doctor. Y va a hacer un milagro en mi vida, le dije yo al doctor ahí. Empezamos a buscar a ver qué doctor me veía. Sacamos una cita con el especialista, urólogo clínico, doctor Rivera Melo, de aquí de Cartago. Él me atendía a las 5 de la tarde. Yo manejaba en esas circunstancias, con esa incertidumbre, con ese desosiego. Yo manejaba, aún así yo me movilicé de Cartago a San José, de San José a Cartago. Yo venía, alguna gente de mi familia cercana, mi cuñada decía, pero es que no debería ni manejar. Bueno, llegamos a donde estaba el doctor, al consultorio. Estábamos esperando ahí en el consultorio a que el doctor llegara. Yo estaba sentado en una sillita y yo clamándole a Dios, y yo todo segundo, todo momento era clamarle a Dios por misericordia por mi vida. Era decirle, Señor, yo creo en tu palabra. Señor, yo creo en esa palabra de que esta enfermedad no es para muerte. Señor, yo declaro larga vida a mi vida, Señor. Yo declaro que yo voy a ver mis nietos. Señor, yo declaro que voy a ver mis metas cumplidas, Señor. Yo declaro que esta enfermedad es para tu gloria y honra. Yo eso lo vivía declarando desde la noche anterior. Y era declarándolo, y era declarándolo, y era declarándolo, y era creyéndolo, y era confesándolo con mi boca. Ese día estaba yo sentado ahí esperando al médico, cuando yo empecé a sentir un calor que me venía a mí desde aquí hasta aquí. Un calor así me llegaba a mí. 2 veces sentí una pasada grande desde aquí hasta aquí. En mi humana naturaleza, en mi mente humana, en ese momento yo dije, ¿qué será lo que me está pasando? ¿Serán los líquidos que me dieron para hacerme el TAC? Porque la doctora, cuando me hizo el TAC el día anterior, el jueves, me había dicho, vas a sentir un calor por los líquidos que te dimos para hacer un efecto refractario. Y en efecto, cuando a mí me hicieron el TAC, yo sentí un calor, pero eso fue el jueves. Pero ahí yo estaba el viernes, y cuando yo estaba sentado, yo sentí esas 2 pasadas de calor tremendas, profundas, que me venían desde aquí y me llegaban hasta el otro lado. Y también pensé, ¿y por qué el Señor no me puede estar sanando en este momento? También pensé eso yo. Bueno, se llegó el momento en que ya llegó el doctor y me pasó adelante, con los exámenes en la mano, con el TAC, con los ultrasonidos, con todo lo necesario. Lo vio. Y ahí no había nada que examinar. Ahí no era que me acostara en una camilla y empezara a tocarme, no había nada. Lo que me preguntó fue, ¿qué te ha molestado a vos? Le digo, no me ha molestado nada. ¿No has tenido dolores de espalda? Le digo, no, nada. Más, yo voy al gimnasio, yo practico spinning, yo hago ejercicio, yo tengo una dieta sana. Me dice, pero ni siquiera orinabas, ni te dolía el orinar. No, nada. Con los exámenes lo que dice es, hay que operar rápido. Le digo, doctor, yo no quiero tener que ir a sacar una cita a la Caja Costarricense y que me la den allá para 2 o 3 años, porque esto urge. Me dice, sí, esto urge, esto es urgente. Le digo, doctor, opéreme, ¿dónde me puede operar usted? Me dice, bueno, me sugirió la clínica Saja, una clínica privada.
me sugirió esa clínica. Al momento nosotros como que no nos pareció el nombre porque la clínica, porque no conocíamos el nombre de esa clínica, no nos era familiar. Le dijimos, doctor, ¿y en la clínica bíblica, la clínica católica, otra opción? Porque son las clínicas más reconocidas aquí en nuestro país, con más prestigio. Y él dice, bueno, va a valer mucho más, eso va a costar mucho más dinero. Hasta eso mi hijo tenía unos ahorritos para comprarse un carrito. Y dice mi hijo, no hay problema, lo que sea, doctor. Bueno, dice él, voy a buscar a ver dónde consigo espacio. Yo les estoy avisando. Eso fue viernes. Sábado estuvimos nosotros mismos también llamando, preguntando, buscando clínica, preguntando en diferentes clínicas. No le daban a uno mucha información, porque eso solo se lo dan a los doctores. Estamos el 20 de diciembre, una época muy complicada, una época en que los doctores, los anestesiólogos, personal de asistencia de sala se va para vacaciones. Entonces probablemente en estas clínicas los quirófanos quedan reducidos al mínimo para casos muy especiales. Insistimos y llamamos y averiguamos, hay diferentes opciones. Inclusive necesitamos también averiguar si el doctor tenía permiso para operar en esa clínica. Tuvimos que mandarle a preguntar a él, a ver si él operaba en la católica, por ejemplo, o en la bíblica. Hasta que al fin y al cabo, en la pura noche, ya él me dice, por medio de un mensaje, me dice, don Juan, la opción es operarlo en la clínica Saja, la clínica primera que él nos había sugerido, porque a nosotros no nos pareció, porque no la conocíamos. El espacio más cercano, ese espacio era el lunes 22 de diciembre a las 5 de la mañana. Era el espacio más cercano. Le digo, doctor, está bien, vamos a esa clínica. Si ahí hay todo lo que usted necesita, vamos para ahí. Me dice, lléguese a las 4:30 de la mañana. Inmediatamente le avisé ya a mi hermano Giovanni para que me mantuviera en oración. Ese lunes, cuando yo me estaba bañando en la madrugada para irme para la clínica, le puse mensajito a mi hermano Giova también. Le digo, hermano Giovanni, comuníquele al pastor Ronald, ustedes que yo sé que se van a reunir ahí a orar ahora en la madrugada, a las 5 me van a estar operando. El hermano me dice, sí, vamos a tenerlo en oración, aquí estamos ya. Hasta eso me dijo, aquí estamos ya en oración. Llegué ese día a la clínica, llegué tranquilo. Inclusive la muchacha que me estuvo alistando a mí, preparando, poniéndome el equipo que le ponen a uno, una bata, unas botas, unas vías, una serie de vías que tienen que abrirle a uno. Me dice, don Juan, pero yo lo veo a usted muy tranquilo, lo veo muy tranquilo. Le digo, sí, mire, jovencita, le digo, yo estoy tranquilo porque yo estoy en las manos del Señor. Yo no puedo hacer absolutamente nada aquí, nada de nada. Dependo de mi Dios, dependo del Señor, dependo de su misericordia, dependo de su milagro, dependo de su bondad. Y yo aquí no soy nada si no es por Él. Así que estoy en sus manos. Si Él me quiere sacar vivo de esa sala, voy a salir vivo caminando, voy a salir vivo de esta clínica. Y si no, que se haga su voluntad. Hasta eso se lo dije. Yo salí de ese mismo saloncito caminando, me fui caminando, inclusive a meterme a la sala por mis propios medios. Aunque ya tenía las botas, ya tenía el equipo puesto, hasta caminando entré a la sala. Cuando llegué ahí estaban los doctores preparándose ya para alistarme, para ya empezar a hacer su trabajo. Inmediatamente lo que yo empecé fue a orar, a orarle al Señor. Ahí delante de los doctores, yo decía, Señor, dale sabiduría a estos hombres que en este momento van a hacer esta intervención. Señor, que lo que ellos hagan todo sea por tu dirección, Señor. Y yo lo hacía en voz alta, no crean que yo lo hacía con la mente.
Yo lo hacía en voz alta para que los mismos doctores me escucharan y escucharan en quién yo he creído y quién es mi Dios, en quién yo he creído. Y estaba yo en eso, declarando palabra, declarando la presencia de Dios en esa operación, que todo lo que se iba a hacer era por el control directo y por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando me quedé dormido, hasta que me desperté 3 horas después, con muchos dolores, sí, porque yo soy alérgico a los pirazolados, a los adines. Entonces a mí no me pueden poner ciertos medicamentos para el dolor porque soy alérgico. Entonces a mí tuvieron que ponerme morfina. Y aún así, aunque me pusieron morfina, sentía tremendos dolores en mi costado, en mi cuerpo. Me quedé dormidito otra vez un ratito por misericordia de Dios. Y ya cuando yo me desperté, ya yo me sentía diferente. Es más, al ratito llegó mi esposa, de que ya yo había despertado, ellos estaban ahí afuera. Llegó y lo primero que me dijo fue: el doctor dice que vas a necesitar quimioterapia. Me volvió a ver ella así a la cara y me dice: el doctor dice que vas a necesitar quimioterapia. Digo yo, bueno, si esa es la voluntad de Dios, pues vamos para adelante. Vamos para adelante. Ya me contó que el doctor les había enseñado el tumor cuando lo sacaron. Hermanos, era un tumor de casi medio kilo, que estaba alojado en mi riñón, y que al observarlo ahí y al ver ellos que ese tumor ya había salido del riñón, no estaba encapsulado, sino que ya había salido afuera. Ahí mismo hasta le dijeron a ellos, a mi esposa y a mi hijo Arturo y a mi cuñada: él va a requerir quimioterapia. Lo dijo otro de los doctores que me operó. En la tarde de ese mismo día ya yo estaba hasta caminando en la sala de recuperación. El otro día en la mañana me llevaron al baño y yo tuve que bañarme solito. Me pude bañar solito, sin problema. Me dieron la salida, llegué a mi casa el día 23. Pasé los días de Navidad, como ustedes se imaginarán, ahí en lo que es la recuperación de una cirugía, lo complicado que es eso, creyéndole a Dios, pero declarando la victoria en Cristo Jesús. Porque si nosotros no declaramos eso, si nosotros no lo creemos, si nosotros no lo sentimos, si eso no está dentro de nuestro interior, en otras palabras, si nosotros eso no lo hacemos nuestro, la victoria en Cristo Jesús, entonces ¿en quién hemos creído? ¿En quién hemos creído? Yo apenas pude tener acceso a las redes sociales, empecé a declarar victoria. Como a los 2 días después de que ya me habían operado, abrí el teléfono y empecé a poner en el Facebook: Señor, eres mi sanador, eres mi salvador, te glorificaré todos los días de mi vida. Señor, declaro sobre mi vida largos años de vida. Señor, declaro que viviré grandes años y que todo el tiempo en mi boca siempre estará la exaltación y la gloria a tu nombre. Empecé a decirlo y empecé a declararlo, empecé a confesarlo sin cesar. Muchas personas que tal vez no sabían de lo que yo había pasado dirían: bueno, lo que está simplemente es agarrando versículos ahí de la Biblia o frasecitas que a veces son ya medias trilladas, porque uno las dice, el otro las agarra, las copia, las pega, el otro las agarra, las copia, las pega en su muro. Pero como que empieza a repetirse todo, es cierto, son cosas buenas porque se está repitiendo palabra, pero a veces eso no está saliendo del corazón de nadie. A veces eso es pura vanidad, a veces eso se convierte nada más como para estar llenando espacio.
pero yo lo decía desde lo más profundo de mi corazón: Señor, glorificaré y exaltaré tu nombre todos los días de mi vida que me permitas vivir, y declaro largos años de vida sobre mí. Se llega el día que me tienen que quitar los puntos. El día 6 de enero voy donde el doctor, me encuentra muy bien. Hermanos, a mí me hicieron una cirugía desde aquí hasta aquí. No fue una cosita así, no, desde aquí hasta aquí fue la cirugía. Me quitó los puntos, me dijo que estaba muy bien la herida, que él veía que estaba evolucionando muy bien, pero que teníamos que esperar la biopsia, los resultados de la biopsia. Esos resultados los daban el 10 de enero. Seguí en esos días declarando, confiando, proclamando que Jesús es mi Salvador y mi sanador. Lo declaré sin cesar. Se llegó el día de los resultados de la biopsia. Llamamos a la clínica y no la querían dar. Decían que eso se lo daban solo al doctor y que el doctor nos avisaba a nosotros. Pasan los días y el doctor no me llama para darme los resultados de la biopsia, hasta que me manda un mensaje un día en la noche. Eso, si mal no recuerdo, fue como el día 12 o 13 de enero, donde me dice: ya tengo los resultados, llegue mañana a la clínica a las 3 de la tarde para darle los resultados. Pero nada más, en una forma muy fría, muy cortante, donde tu mente humana empieza inclusive a divagar y a decir: pero ¿por qué no me dijo estás bien? ¿Por qué no me dijo tranquilo? No, me dice: lléguese porque tengo que darle los resultados a las 3 de la tarde. Esa fue una noche de mucha incertidumbre, una noche donde uno dice: ¿qué va a pasar? ¿Qué vendrá? Vendrá un largo periodo de recuperación, de quimioterapia, de radioterapia, con los daños colaterales que eso viene después a generar en diferentes órganos. Una hermana mía murió en el 2008 con cáncer de pecho. A consecuencia del cáncer de pecho y de la radioterapia, se le dañó el hígado y murió de cirrosis. La incertidumbre de qué viene, pero que hay que confiar en Dios, que hay que ponerle, como dicen por ahí el dicho popular, el pecho a las balas, y creer en Dios, que lo que venga, usted no va solo, que usted va con el Señor, y que el Señor va contigo como poderoso gigante. Llegamos donde el doctor nos pasa adelante de primeros, y lo primero que me ve es: don Juan, de acuerdo a los resultados de esta biopsia, usted está completamente curado. Le digo: doctor, ¿requiero de algo más? Dice: de nada, usted está completamente curado, usted está sano. Esas fueron las palabras. Inmediatamente le dije: doctor, ¿se acuerda que yo le dije que Cristo hace milagros y que Él lo hizo en mi vida? Aquí está el milagro de Cristo en mi vida. Y me dice: sí, el milagro fue que ese tumor no contaminara otros órganos. Hermanos, ese calor que yo sentí el día 19, el Señor, para mí, yo así lo entiendo, estaba recogiendo todo lo que pudo haber andado ahí regado de ese tumor que había salido. Y cuando sacaron ese tumor, a pesar de que para testimonio de esos mismos doctores lo estuvieran viendo que estaba feo, que ya él había invadido, que ya él estaba fuera del riñón, para que esos mismos doctores lo vieran, para testimonio, el Señor ya había recogido absolutamente todo
en ese riñón y ahí estaba el tumor, ahí quedó el mal. Aquí están los resultados de la biopsia de servicios patológicos, donde en todo dice, aquí inclusive está el tamaño del tumor, 430 gramos, 430 gramos de masa presentados. Vienen todos los análisis que le hacen, todas las pruebas pertinentes. Infiltración de cápsula renal no se observa, presencia de figuras sarcomatoides no se observa, filtración de grasa perirrenal, que dicen que es lo más grave. Cuando uno tiene filtración de la grasa perirrenal, hay metástasis, hay contaminación, y aquí dice no se observa, no se observa, no se observa, no se observa. Hermanos, este es el milagro de Cristo, porque se cumplió lo que dice la palabra de Dios en San Juan 11:4. Lo que yo me apropié de esa palabra, y no es por mis capacidades, no es por mis virtudes como cristiano, no es por mis bondades o por mis años de evangélico o de cristiano, no, es por lo que dice la palabra. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Por eso glorifico al Hijo de Dios, glorifico a Jesucristo, le doy a Él la honra, la gloria y la alabanza, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y porque Él no cambia, Él no cambia, Él no está pegado en la pared, Él no está en una imagen de yeso, ni de piedra, ni de madera. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y es el mismo Dios que sacó a Lázaro de la tumba, es el mismo Dios que levantó al cojo, es el mismo Dios que sanó al leproso. Ese es el mismo Dios que nosotros tenemos, ese es el mismo Dios que está en su iglesia, ese es el mismo Dios que tenemos que aceptar, ese es el mismo Dios que tenemos que creerle. Pero tenemos que creerle, hermanos, tenemos que creerle, tenemos que hacer nuestra su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es verdadera, su palabra no es un cuento, su palabra no fue escrita como dicen algunos que la tergiversan para otros tiempos, para otros momentos. Su palabra es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Y Jesucristo nunca cambia, nunca cambia, nunca cambia. Yo quiero terminar diciéndote que todo lo que ha ocurrido en mi vida ha sido para la gloria de Dios. Ha sido para rectificar, para no solo creer lo que otros hermanos me contaban, que Jesucristo sana. Siempre me acuerdo que esa noche que llegó Katiana y Giovanni a mi casa, algo que me dijo la hermana Katy, me dice: Juancito, con el amor que ella siempre habla tan linda, ya usted no va a tener que solo escuchar a otros hermanos, sino que usted mismo tiene que testificar. ¿Se acuerda? Y la gloria sea para nuestro Dios. Ya di el testimonio en la radio, ya he visitado 2 iglesitas. La gloria no es de nuestro Dios. El Señor es el mismo, hermanos. Creámosle a su palabra, vivamos su palabra. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que ellos los ministren. Creámosle a Dios, tengamos ese espacio, tengamos esa convicción, esa certeza de que esta palabra es real, que Jesucristo es real, que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, que Jesucristo liberta, que Jesucristo liberta al cautivo, que levanta al oprimido. Creámosle a Dios. Por eso, hermanos, para terminar, vamos a orar
Yo quiero pedirle a los pastores que están aquí presentes, hermano Marvin, pastor Ronald, sus esposas, Giovanni, sus espositas Alex, sus espositas, por si hay enfermos en la congregación que han recibido esta palabra de fe en este día y que quieren decir creo a Dios, que pasen aquí adelante para que estos siervos los ministren en este día. Si usted ha recibido esta palabra de fe, no tiene por qué vivir aceptando eso en su vida, que ese es el pago que Dios te está dando, porque Dios no te da una enfermedad como pago, Dios no te da un mal como pago, no te da una dolencia como pago. Jesucristo quiere sanarte, pero tienes que creerle a Él, tienes que creer a su palabra. Jesucristo me sanó a mí. Yo estoy sano, estoy trabajando hace mucho tiempo, no tengo nada, no necesito ningún tratamiento porque le creí a Dios. ¿Quieres recibir sanidad? ¿Quieres que Cristo sane tu vida? Venga aquí adelante, no tenga temor. El reino de los cielos se resiste y solo los valientes lo arrebatan. Hermano y amigo, querido hermano, pastores, esta vez pueden pasar aquí para que los hermanos se animen a acercárseles. Hermano, necesitas que oren por ti. Aquí están los siervos, aquí están los pastores, aquí están los ministros. No tienes por qué estar soportando esa enfermedad, esa dolencia, ese desgaste. Usted está en este momento probablemente sano, pero no sabes qué hay en tu cuerpo, hermano. No sabes qué diagnóstico te puedan dar mañana. Esperamos la prédica le haya sido de mucha bendición. Le esperamos en el siguiente mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita, pastor principal del Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, y sus invitados.